Buenas noches. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Janet Díaz Rodríguez, Joana Marcela Quinchía Aguirre. y quien les habla, Joana Marcela Corredor Vega. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto armado y el rol del psicólogo en el postconflicto. empezamos con la introducción. Una vez recogimos los saberes y aprendizajes de todo lo estudiado, encontramos que la psicología cumple una función muy importante en los procesos de reparación y transformación de víctimas del conflicto en todos los panoramas sociales y culturales. Para poder adentrarnos en la pregunta principal y no perder el enfoque, es importante dar claridad sobre qué es la JET, o la JET, perdón. Pasamos a una breve historia de lo que es el conflicto armado en nuestro país. El conflicto armado inició aproximadamente en el siglo XX. Desde el siglo XX hasta la actualidad se han dado 12 guerras civiles y 56 levantamientos armados. La guerra de los 1000 días es un claro ejemplo de lo que es las guerras que ha tenido Colombia, donde han quedado pérdidas irreparables. La guerra del Partido Conservador y Liberales, que también conllevó a múltiples masacres en el país. Bueno, entre 1902 y 1930, donde se da una falsa paz entre los liberales y los conservadores, donde está el fin de la Guerra Fría, el fin de la Guerra de los 1000 días, nace el sindicalismo heroico, el cual es producido por la Revolución Industrial. Este periodo está marcado por la masacre de las bananeras que se dio en 1928, debido a que la empresa estadounidense le pidió a las fuerzas públicas que dispararan a todo el campesinado, y eso conllevó a que más de 2.500 personas fueran asesinadas a sangre fría. Nace otro movimiento, como es el del indio Quintín Lame, quien reivindica, o lo que está buscando, la reivindicación de la reconstrucción de los resguardos indígenas. La caída del Partido Conservador se da por la visión del mismo, y pues esto lleva a algo que nosotros conocemos como la República Liberal. Durante el periodo de López Pumarejo se realiza la reforma a la Constitución, la cual es donde se inicia el proceso de expropiación, donde queda estipulado dicho proceso, y es con el fin de que las tierras no sean terrenos baldíos manejados por grandes personas, sino que estos terrenos sean productivos para el país. En 1946 cae nuevamente el Partido Liberal y sube a manejar el poder el Partido Conservador en un periodo denominado reestructuración conservadora. Esto pues incluye algo que se llamó legítima defensa, y es que se autorizó que las personas podían defenderse, y esto pues llevó a miles de asesinatos de liberales. En 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, es donde inicia lo que se llamó la revolución. Pues se formaron múltiples guerrillas, no solamente en Santander, en San Vicente de Chucurí, también en el Tolima, en el Valle, en el Llano y en múltiples departamentos del país. Las FARC y el ELN salen de las guerrillas organizadas posterior a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Todo empieza cuando el Partido Conservador llega al poder,
cuando gana Mariano Ospina, al querer evitar la violencia, le repartió a todos sus opositores curules, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron poco a poco. Los abusos de poder y compras de armas por parte de liberales empezaron a anticipar enfrentamientos y violencia. Se forma el Frente Nacional con el fin de terminar con el mandato de Rojas Pinilla, y es donde los conservadores y liberales se alternan en el mandato del país. Se intenta por segunda vez realizar una reforma agraria, INCORA. INCORA es el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Realiza un tope de 2.000 hectáreas. Se impone una guerra preventiva apoyada por los Estados Unidos tras la Guerra Fría. Se crean los grupos de narcotráfico por medio de la coca. Esto lleva a los campesinos a realizar pagos a las guerrillas, la cual los lleva a que dichas guerrillas crecieran militar y organizacionalmente. Laurano Betancourt inicia un proceso de paz con las guerrillas para lograr cambiar armas por votos, el cual no logra su finalidad debido al asesinato de los candidatos y miembros del partido denominado como Unión Patriótica. El ELN no acepta y continúa como su grupo armado. El M-19 surge de la formación urbana de los FARC debido al robo de las elecciones directamente de Rojas Pinillas al regresar después de un par de años fuera del país. Virgilio Barco logra firmar un acuerdo con el M-19 y eso los involucra en la constituyente del 91. Pues ya sabemos que el M-19 todo el mundo lo recuerda por la toma del Palacio de Justicia y a muchas masacres sanguinarias que se realizaron. Bueno, de aquí ya partimos con el acuerdo que se presentó muchos años después entre Juan Manuel Santos, que era el representante del gobierno, y las FARC, llamado Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El conflicto armado ha dejado marcado un antes y un después para las víctimas directas e indirectamente de dicho conflicto. La paz se debe tener en cuenta los dos lados de la moneda. Muchos de los excombatientes fueron niños y adolescentes raptados de sus hogares para iniciar su vida bajo la influencia armada. La JEP también permite que las víctimas o victimarios tengan ese proceso de sanación emocional, teniendo en cuenta que la verdad de los hechos y la reparación por los mismos actos. Es vital para la construcción de la paz y transformación de una sociedad que ha sido marcada por la violencia, el deseo de seguir adelante y desarrollarse política, económicamente y culturalmente. Reflexión. Hemos vivido épocas muy difíciles sometidos a violencias y guerras que nos han llevado hasta donde nos encontramos actualmente. El proceso de paz fue la forma de llevar a cabo un alto en el camino, mirando atrás y poder visualizar un futuro donde podemos llegar a lograr el final de una guerra. Este programa nos permite y le permite a los psicólogos y funcionarios de la salud a que hagan acompañamientos mediante terapias psicosocial y mental para reparar y ver los daños físicos que les dejó el conflicto armado. Poder hablar sin tomar una postura defensiva es algo que le lleva tiempo y análisis de múltiples puntos de vista e historias de vida. El porqué de las situaciones es un paso que llevará a poder comprender y realizar un trabajo psicosocial de gran importancia. Bueno, finalmente, como la conclusión de este trabajo, podemos encontrar que el conflicto armado es una guerra que ha generado una pobreza y destrucción, pero a su vez se evidencia un importante cambio en la sociedad. Debido al inconformismo del pueblo con los gobernantes, se ha triunfado a favor de los derechos del pueblo y de los trabajadores. El impacto directo del conflicto armado en Colombia ha sido en muchas ocasiones causa por la intención del poder, y esto ha llevado a la destrucción de la sociedad en todos los aspectos, no solamente en el físico, ni en el social y también en el mental. Por esto, el Estado colombiano ha diseñado estrategias para
que buscan restablecer los derechos humanos, sociales, no solamente de las víctimas, sino también es importante de los victimarios. Con esto finalizamos nuestro trabajo y pues agradecemos la atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.